Entonces, de verdad que es un placer compartir el día de hoy y vamos a pasar a un tema, ¿verdad? Que también, eh, no se cansa uno de leer y sobre todo ¿verdad? El cambio constante que podemos ir observando, ¿verdad? En cuanto a las intervenciones, tanto en toda el área del neurodesarrollo y hoy específicamente en lo que respecta al espectro del autismo. Entonces vamos a abordar un poquitito y a revisar lo que son algunas de las intervenciones no farmacológicas basadas en evidencia y una de las ideas, como también como programa, es ir también entrelazando esas evidencias también con la clasificación internacional de funcionamiento, cómo ir entrelazando, ¿verdad? Y aplicándolo dentro de nuestra práctica diaria. También revisar las intervenciones dentro del sistema de seguridad social y educativos públicos en Costa Rica. Y pues cuando nos ponemos a revisar, pues también vamos a ver que también hay mucha discrepancia, ¿verdad?, entre lo que hacemos y lo que también está en la literatura, pero bueno, sabemos que todos tratamos de hacer lo mejor posible, ¿verdad? De aportar lo más que se pueda a nuestros niños y a nuestras familias, y aunque no tengamos tal vez todos los recursos que existan en otros países, yo creo que también podemos ir aplicando mucho de los conceptos, ¿verdad? Y de las bases de estas intervenciones. Vamos a explorar al final un poquitito lo que son tratamientos emergentes y algunos, intervenciones, los voy a mencionar, que todavía pues no tienen mucha evidencia, ¿verdad? Aunque, pues como les decía, ¿verdad? Esto cada día cambia y tal vez para lo que en este momento tal vez no tiene evidencia, es probable que tal vez en unos 5 años haya evidencia y entonces pues cambiemos nuestra forma de pensar. Eh, un aspecto muy importante es, bueno, tener presente, ¿verdad? Y yo sé que ustedes ya han revisado en el curso todo lo que son las intervenciones no farmacológicas, perdón, que todos usamos, que son sumamente también importantes, que tienen un impacto, ¿verdad? En la gran mayoría de los niños, un impacto positivo. Este, como son los tratamientos para su hiperactividad, impulsividad, los inhibidores de recaptación para, ¿verdad? Problemas conductuales, la parte de la depresión, etcétera. Pero obviamente que cada vez más vamos hacia mirar, ¿verdad? Todas aquellas intervenciones que van no solamente a tratar los síntomas principales y las manifestaciones principales del niño con autismo, sino que a mejorar la funcionalidad, ¿verdad? A mejorar esa participación y la calidad de vida. Y esto a veces no, si bien puede contribuir en parte los medicamentos, pues sabemos que existen otro montón de intervenciones que nos van a ayudar a esto. Entonces, como profesionales hemos ido, ¿verdad? Mejorando en este aspecto, ¿verdad? De ir más allá de esa parte médica y también internarnos, ¿verdad? En esa realidad y necesidad de la familia y del niño. Entonces los enfoques actuales, pues, van siempre también, como dice acá, a construir función, no solo a reducir el déficit, ¿verdad? O sea, yo no me voy a enfocar solo a reducir tal vez ese tic o a reducir el movimiento repetitivo, sino que más bien por el contrario, cómo también construir funcionamiento, cómo facilitar que ese niño mejore en su calidad de vida, en su participación, en su interacción con otros niños, cómo logre conforme va avanzando en su edad, mejorar su independencia, ¿verdad? Y algo muy importante por ahí que también el doctor, ¿verdad? Decía por ahí, también aplica en el diagnóstico que, ¿verdad? Que si bien nosotros usamos herramientas para diagnosticar, ¿verdad? No nos convertimos solo en chequeadores de listas, ¿verdad? Tiene que haber una observación de ese comportamiento. Entonces, también en las manifestaciones, cuando nosotros iniciamos también abordajes no farmacológicos, también sí, nos puede servir un cuestionario como para objetivizar, digamos, la mejoría de ese niño, pero también va más allá de una escala simple, ¿verdad? Sino que también de cómo está funcionando ese niño en el día a día.
Esta semana veía yo ayer una niña que ya va a cumplir 12 años, ella tiene un TEA nivel 2, y en general, bueno, con mínima cantidad de medicamento, ¿verdad? Apenas todavía está ahí con su Pripax, pero ya se logró eliminar el medicamento para su déficit atencional, pero fue muy lindo cuando ayer yo entrevistaba a mamá, porque a mí me gusta como cuando son subsecuentes, ¿verdad? Hacer como una listita mentalmente, ¿verdad? Bueno, cómo está su relación con sus amiguitos, cómo está durmiendo, cómo está su salud, cómo está comiendo, etcétera, ¿verdad? Y fue muy interesante, muy lindo, ¿verdad? Ver esa mamá que, ¿verdad? Casi le salían las lagrimitas donde ella me decía, viera qué lindo, ahora, esta chiquita, ¿verdad? Para no mencionar nombres, ¿verdad? Esta niña, cuando yo me la llevo, mi hija, vamos al supermercado y ella es feliz, ¿verdad? Comprando y tratando de comprar. Dice, yo a veces voy por un lado, pero el abuelito o el papá va por otro porque a ella le encanta ir, ver, echar sus cositas en el, ¿verdad? Pedir las cosas, preguntar. Y esto le ha ido mejorando, ¿verdad? Esa capacidad también de ella de interactuar e ir aprendiendo otras cosas, ¿verdad? En ese entorno natural. La Organización Mundial de la Salud, vean qué importante que en esta plan de acción del año 2013-2030 plantea la necesidad de que los países, ¿verdad?, aborden em, lo que corresponde a detección temprana, atención, tratamiento y rehabilitación para los trastornos mentales y las alteraciones del desarrollo neurológico, incluyendo el autismo, ¿verdad? Y entonces se hace énfasis en que los países orienten, ¿verdad?, su abordaje en aspectos como las necesidades sociales, ¿verdad?, de estas personas y sus familias, de las necesidades económicas, de la inclusión, ¿verdad? Y este es un tema muy importante, ¿verdad? Que cada día pues tratamos de, ¿verdad? De luchar para que esa inclusión sea real y sea efectiva, de las necesidades educativas de estas personas, de la vigilancia, ¿verdad? Sobre todo esa vigilancia epidemiológica y tener mejores controles, y lo decía el doctor, ¿verdad? Nosotros a nivel de Latinoamérica siempre quedamos muy cortos, ¿verdad? En estudios que puedan permitir, ¿verdad? A todas estas entidades que hacen estos estudios estadísticos, pues obtener datos, ¿verdad? Más confiables de nuestra población. Entonces, pues vigilancia es un área, ¿verdad? Importante, y obviamente que la investigación. Entonces, vean cómo también la OMS se encamina hacia esto. Y parte de la tendencia actual de las intervenciones, como les mencionaba, tiene que ver con este enfoque un enfoque centrado, valga la redundancia, en el niño y la familia, ¿verdad? En donde nosotros, ellos pasan a ser el centro, en donde nosotros tenemos que eh, em, vamos a ver, conversar, sentarnos, dialogar con esta familia y ver esas necesidades, ver los gustos del niño, las prioridades de esta familia, ¿verdad? Entonces, muchas de las intervenciones van a ver que van hacia ese camino, ¿verdad? Y es importantísimo que nosotros dentro de nuestras consultas, ¿verdad? Tengamos en mente, ¿verdad? Eso antes de tomar una decisión de qué es lo que vamos, ¿verdad? A recomendar a ese niño y a la familia. Muchas de las intervenciones también actualmente van hacia caminos, y ahora lo vamos a ver más adelante, hacia el enfoque también genético. Se ha visto, ¿verdad? La influencia del aspecto genético, ¿verdad? En la aparición de las manifestaciones del TEA. Entonces, pues, a veces vemos esto como muy largo, ¿verdad? Pero a como va avanzando la medicina, pues ahora vamos a ver, ¿verdad? Cómo ahorita hay estudios, en fase de investigación, ¿verdad? Sobre ya enfoques muy específicos, ¿verdad? Directos a determinado, digamos, gen en una persona con autismo. Pero los factores ambientales también, ¿verdad? Forman parte importante, ¿verdad? De aquellas intervenciones que nosotros vamos a realizar, y obviamente aquellos factores neurobiológicos, ¿verdad? Y sabemos que mucho de la parte farmacológica pues va hacia este aspecto, ¿verdad?
y algunos aspectos de intervenciones conductuales, por ejemplo, también pueden tener un impacto, ¿verdad? En este aspecto. Entonces, muchas de las intervenciones, como les digo, nacen de todos este tipo de, digamos, de factores. No vamos a entrar acá como en mucho detalle, pero sí, la parte genética, ¿verdad? Acá es un estudio publicado en el 2020 en donde vemos que también entre la misma población de niños con autismo tenemos aquellos con alteraciones genéticas de novo, ¿verdad? Que eso se refiere a que hubo una aparición, ¿verdad? De un cambio a nivel genético que no necesariamente se presenta en otros personas de esa familia, otros en donde sí hay una transmisión muy directa a nivel familiar, ¿verdad? Y de ahí que, pues sí, esto va permitiendo que, por ejemplo, existan ya determinantes en de que si yo sé que en determinada familia hay un gen específico, pues las posibilidades de que otros niños, ¿verdad? Presenten esa misma alteración, pues va a ser mayor, ¿verdad? A diferencia de aquellas familias en donde hay un cambio, digamos, genético de nuevo, ¿verdad? Y que pues no implica tanto un factor hereditario en esa familia. Vean que en este estudio se hicieron una secuenciación, es uno de los estudios más grandes que se ha realizado en cuanto a estudios genéticos, ¿verdad? Y se muestrearon 35.584 muestras y de estas 11.983 personas tenían trastorno del espectro autista. Y pues, nuevamente, ¿verdad? No hay un gen único específico en autismo, tenemos más de 200 genes relacionados con el autismo, ¿verdad? Sin embargo, pues ahora lo vamos a ver al final cómo pues ya existen algunos estudios específicos, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, recientemente estuve en una presentación de una doctora que está haciendo un estudio muy interesante con síndrome de Rett, por ejemplo. Pues había salido del diagnóstico de TEA, pero tiene una mutación y entonces también ya están trabajando en esa parte de ingeniería genética, ¿verdad? Para lograr saltar esa mutación y poder, digamos, disminuir y minimizar las manifestaciones del síndrome de Rett. Entonces, bueno, esta parte es bastante interesante, ¿verdad? En cuanto a la intervención genética. Em, Independientemente de las intervenciones que vayamos a hacer, hay algunos aspectos que me parecen interesantes y es esto, son los componentes de las intervenciones basadas en las buenas prácticas. Y parte de esas características, una es la individualización. ¿Y esto qué quiere decir? Que si bien, por ejemplo, yo puedo ir a certificarme en arte terapia, o puedo ir a certificarme en el programa Peers, que es de programa de habilidades sociales, ¿verdad? Y yo aprendo, ¿verdad? Ciertas características, cierta estructura, ¿verdad? Porque debe tener una estructura, como dice acá, pero yo debo tener esa capacidad tanto como profesional y que ese programa o ese protocolo me permita individualizar mi intervención, ¿verdad? Y que no sea como que todo es para todos y que vamos a hacer todo sin importar, ¿verdad? Las necesidades, los gustos, las preferencias de esa persona, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. El otro punto es la intensidad y la generalización, ¿verdad? Eso quiere decir, o sea, que yo también, a pesar de que sea un programa estructurado, tengo la capacidad de modificar, ¿verdad? Qué tanto yo le voy a intervenir al niño y cómo puedo también generalizar lo que estamos aprendiendo en los diferentes entornos en donde participa esa persona. Entonces, eh, hace muchos años veíamos, ¿verdad? Por ejemplo, ese niño que tal vez iba a terapia de lenguaje o iba a terapia ocupacional. Bueno, ahí de vez en cuando todavía lo vemos, pero que tal vez el niño entra, y yo eso siempre lo he repetido en presentaciones, ¿verdad? En donde tal vez el niño entra con su terapeuta
recibe la terapia del lenguaje, sale de la terapia a 45 minutos y no hay mucha retroalimentación hacia la familia se va para la casa, no hay una continuidad de esa intervención en el hogar y entonces se pierde lo que se hizo en esos 45 minutos, ¿verdad? Entonces, por eso de ahí la importancia de que se pueda generalizar y que yo pueda también continuar parte de esas intervenciones en el hogar. Y vean que acá el otro aspecto importante es la participación familiar, que es lo que les estoy mencionando, cómo hemos ido a través del tiempo cambiando de manera que la familia, ¿verdad? Es el eje fundamental de cualquier intervención, ¿verdad? Es la familia la que es el pilar, ¿verdad? Para que ese niño realmente salga adelante, ¿verdad? Y como nosotros como profesionales siempre tenemos que tomar en cuenta a la familia, ¿verdad? En la toma de decisiones de lo que vayamos a hacer o de las diferentes intervenciones. Otros aspectos importantes, ¿verdad? A tomar en cuenta cuando nosotros seleccionamos un programa es que tienen que ser procesos confiables, ¿verdad? Acá, importantísimo el profesional que lo esté dando, ¿verdad? No es como que yo voy a inventar, ¿verdad? Algo y pues a tantear, ¿verdad? Obviamente que hay, como les digo, hay ¿cómo se llama? Diferentes intervenciones que requieren de certificaciones, tampoco se trata de eso, ¿verdad? Pero por lo menos nosotros leyendo, revisando literatura, podemos decir, bueno, podemos aplicar esto. Como dicen, cómo lo tropicalizamos, ¿verdad? Para ir adquiriendo digamos, ciertas destrezas, aplicar ciertos conocimientos, pero siempre bajo la responsabilidad de que no sea nada empírico, ¿verdad? De que si yo vi que salió, no sé, un solo estudio de un caso o de un grupito de niños, o sea, un estudio con poca evidencia, pues yo no me voy a arriesgar a implementar un tipo de intervención, ¿verdad? Con poco sustento científico. Entonces ahí como profesionales también tenemos que tener cuidado. Y sobre todo en autismo, ¿verdad? Que cada vez ustedes oyen y es un boom y es demasiado, digamos, la información que recibimos en cuanto a intervenciones. Que sea accesible, aceptable, sostenible, ¿verdad? Y ahí a veces, pues en nuestros países a veces es un poco complejo esto y sobre todo también en la seguridad social, pero tratar, como les digo, que lo que nosotros podamos implementar sea accesible, ¿verdad? Para todas las personas que sea sostenible en el tiempo, ¿verdad? No que iniciemos una intervención y que después en nuestro sistema no lo podamos continuar, ¿verdad? Y ahí es también la responsabilidad, ¿verdad? De poder lograr esa sostenibilidad en el tiempo. La evaluación, o sea, que podamos, y acá tal vez no complicarnos mucho, pero sí tener objetivos, ¿verdad? O sea, que si nosotros vamos a iniciar, sea una intervención sensorial en la escuela o estamos recomendando que si el niño, por ejemplo, utilice un aislador de sonido o un cojín sensorial, pues preguntar a esa familia, ¿verdad? Si el objetivo se cumplió, cómo está respondiendo ese niño al uso de sus audífonos o al uso del cojín sensorial, ¿verdad? O sea, que podamos medir y para eso, pues también plantear ciertos objetivos, ¿verdad? Antes de iniciar la intervención y así. Pues yo creo que la mayoría hacemos eso cuando iniciamos un medicamento, ¿verdad? No estamos medicando solo al niño con autismo o a su déficit atencional como tal. O sea, ahí generalmente uno discute con la familia, bueno, qué es lo que más preocupa, si es la hiperactividad, si es la ansiedad, si es la inatención, ¿verdad? Etcétera. Resultados en los padres encargados en el niño, niña, familia y comunidad, ¿verdad? Entonces, que el producto de esa implementación, ¿verdad? Tenga un resultado positivo, ¿verdad? En ese niño, en la niña, en los padres y también en el entorno de la familia y su comunidad, ¿verdad? Que realmente tenga un efecto positivo. Muy bien. Eh, Cuando nosotros entonces vamos pensando, ¿verdad? En todo esto, yo sé que ya ustedes han visto mucho lo que es la clasificación internacional, pero nuevamente, si nosotros
partimos de esta base, ¿verdad? Antes de iniciar cualquier intervención, ¿verdad? Recordar que siempre aquellas, digamos, condiciones médicas, condiciones del neurodesarrollo, de limitación en la comunicación, etcétera, que podamos ver en un niño con autismo, podríamos irlo acomodando en las diferentes casillas, ¿verdad? Que tiene la clasificación internacional del funcionamiento para irnos ubicando, ¿verdad? En las diferentes, digamos, casillas que nos permitan, ok, bueno, veamos a ver si acá, por ejemplo, esta niña que tiene 8 años, que tiene su espectro autista nivel 2, que también acá en función y estructuras corporales tenemos un problema de rinitis, tenemos algunas dificultades, por ejemplo, con el tacto o con el ruido, ¿verdad? Que si a nivel de actividad tenemos dificultad para socializar con sus pares, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cómo después nosotros podemos aplicar esto, ¿verdad? Y poderlo utilizar para establecer ciertas estrategias, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá pues sí, si tenemos una rinitis y esa rinitis le está afectando en el diario, ¿verdad? Y esta chiquita está con su rinorrea y si va a educación física le afecta al respirar, pues cómo vamos a abordar esa rinitis desde la parte profesional, ¿verdad? Que si nosotros tenemos dificultades o la niña tiene dificultad para socializar con sus pares, ¿verdad? En el centro educativo, ¿cómo vamos entonces? ¿Cómo vamos a mejorar esa actividad y esa participación, ¿verdad? Mediante acciones en el centro educativo, mientras es sensibilizando a los pares, ¿verdad? Que esto es fundamental. Y me ha pasado con muchos chiquitos, ¿verdad? Que con solo que las familias, los papás se acercan al centro educativo y uno los anima a que conversen, porque a veces no quieren externar, ¿verdad? La condición de su niño, como a veces sensibilizamos a otros niños, sensibilizamos a los padres de familia, ¿verdad? Y tiende a haber una mayor apertura, ¿verdad? Hacia este niño digamos, neurodiverso. Bueno, y entonces acá yo les pongo que es bastante interesante, ¿verdad? Las F son 5, eran 5, uno, dos, sí. No, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Acá, bueno, las Fs que se utilizan en ASIF, lo que es la function, ¿verdad? La F de función, la F de familia, fitness, que lo relacionan con ejercicio, actividad física, fun, diversión, friends, amigos y el futuro, ¿verdad? Entonces, vean cómo todas estas Fs, ¿verdad? Se enmarcan acá dentro de la SIF y podemos ir con base en las necesidades del niño, pues abarcando los diferentes aspectos digamos, de la vida diaria de ese niño y cómo mejorar su participación y su calidad de vida. Muy bien. Eh, pero ¿qué más? ¿Qué más hay relacionado, verdad? Si nosotros tenemos, digamos, teniendo en mente la CIF, ¿qué otras intervenciones podemos realizar y qué se observa, digamos, y qué podemos encontrar a nivel de la literatura y de la investigación? Entonces, eh, esta frase me pareció interesante, ¿verdad? En donde dice que no existen tratamientos milagrosos para el autismo, eso lo sabemos, ¿verdad? Y lo vemos desde el uso de los medicamentos, ¿verdad? Que nosotros utilizamos con nuestros niños, que sabemos que no hay un único medicamento que vaya a abarcar toda la sintomatología de ese niño. Entonces, de igual manera, todas las intervenciones no van a ser para todo. Sin embargo, como dice acá, los enfoques educativos adecuados a lo largo de la vida, el apoyo a la familia y a los profesionales, ¿verdad? Y la disponibilidad de servicios comunitarios de calidad pueden mejorar la vida de las personas con autismo y sus familias. Entonces, vean, qué importante, ¿verdad? Estos enfoques educativos y cómo ir mejorando, ¿verdad? Esa apertura educativa en nuestros centros educativos, una inclusión real, una inclusión que sea efectiva, en donde no haya discriminación, ¿verdad? En donde se hagan, digamos, valer los derechos de estos niños y de sus familias. Este apoyo a las familias, ¿verdad? Y no dejarlos solos, este acompañamiento, y creo que lo he dicho en otras presentaciones, en donde hay artículos tan importantes en donde se menciona, ¿verdad?, que el apoyo a la familia
puede incluso, por parte de los profesionales, de la comunidad, pueden incluso disminuir lo que es el síndrome del cuidador cansado, Peki ¿verdad? yavrum orada şurayı Aquella satacak familia çalışırlar que böyle. no siente que está recibiendo un apoyo adecuado de las instituciones, pues van a caer más en esa ansiedad, depresión y en una situación de agotamiento, ¿verdad? Y obviamente que aquí estamos nosotros los profesionales en donde sí, tenemos que irnos formando cada vez más en estos aspectos, ¿verdad? Para ir brindando mayor oportunidades a las familias. Y nuevamente la comunidad, ¿verdad? O sea, somos profesionales y somos familias que no estamos aislados y entonces qué importante es la participación de la comunidad, ¿verdad? En el apoyo a las familias. Y, por ejemplo, en la escuela, bueno, lo que mencionaba, ¿verdad? Esa comunidad educativa es fundamental, ¿verdad? Y yo lo he visto con estos chicos que la mamá llega, conversa, como les digo, y hay un cambio positivo, hay un cambio de mentalidad, hay un cambio de apertura hacia los niños, ¿verdad? Entonces, recordar pues que, ¿verdad? Que a veces nosotros como sociedad tenemos que fomentar, ¿verdad? Cómo nosotros también adaptarnos a nuestros niños con autismo y no necesariamente que ellos se adapten siempre a todo el ambiente. Muy bien. Algunos de los artículos que estuve revisando, ¿verdad? Es este artículo, ¿verdad? Que de la identificación, evaluación y manejo, ¿verdad? Posiblemente ya ustedes lo conocen de la Academia Americana de Pediatría. Este es bastante interesante. Cualquier cosa yo después se los puedo mandar con Adelaida, que es esta intervención no farmacológica. Es muy interesante, es una revisión bastante extensa, sistemática. Y ahorita vamos a ver algunos detalles de esta revisión, ¿verdad? Porque es bastante amplia e interesante. Y hay algunas otras páginas como esta, intervenciones y terapias, ¿verdad? De esta sociedad de autismo que también, pues, hacen una revisión, ¿verdad? Lo que pasa es que esta sí es una página, es un sitio web en donde ellos, a manera de resumen, pues abordan algunas de las intervenciones que se mencionan en estos artículos. Esta revisión no farmacológica, vean que fue un estudio realizado del año 2020 al 2021. ¿Y qué fue lo que hicieron? Ellos, imagínense que hicieron 11 rondas, ¿verdad? Se sentaron equipos multidisciplinarios de expertos, ¿verdad? Y vean que acá se habla de neurólogos pediátricos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, psicólogos, fonoaudiólogos. Eso fue un estudio, ¿verdad? Realizado junto con el Ministerio de Salud de Chile, bastante interesante porque vean cómo ellos comienzan a revisar, ¿verdad? En múltiples reuniones las diferentes intervenciones que se mencionan en la literatura. Y entonces ellos sacan 17 intervenciones, ¿verdad? De todos los artículos que revisaron, estas eran como las que tenían mayor aplicabilidad, ¿verdad? En el ámbito local. Sin embargo, por ejemplo, las que están ahí como en rojito, que se las puse, que son cuatro, son las que tenían un poco más de evidencia, ¿verdad? Estudios más largos, más longitudinales. No quiere decir que estas otras no sean efectivas, ¿verdad? Pero fueron, digamos, ellos se encontraron como estudios más cortos. Y sin embargo, vean que la mayoría, ¿verdad? La mayoría, por ejemplo, y ahorita lo vamos a ver, el análisis, ¿verdad? Aplicado de la conducta o el famoso ABA, ¿verdad? Que ha sido también cuestionado, pero vamos a ver ahorita la intervención conductual intensiva temprana, que esta se basa en modelos de ley de Lava, las intervenciones naturalistas conductuales. Por ejemplo, una que sí hay estudios, por ejemplo, importantes es el modelo Denver de inicio temprano, que nace en la UC Davis, en la Universidad de Davis de California, y ellos son los que tienen como más experiencia, pero todos estos requieren también de certificación, como el modelo Jasper, y vean que muchos de estos, ¿verdad?, abarcan em, estos aspectos que si volvamos a retomar la CIF, ¿verdad? Son aspectos
de la CIF, ¿verdad? Aspectos que tienen que ver con la calidad de vida, con la funcionalidad, ¿verdad? Entonces, todo lo que tiene que ver con relaciones sociales, el juego, ¿verdad? Las interacciones con otras personas, la comunicación, participación, ¿qué más aquí otra vez vean? Habilidades para cuidadores, intervenciones para promover la crianza positiva, ¿verdad? Terapia cognitivo-conductual, ¿qué más? Acá el sistema de comunicación, ¿verdad? Por intercambio de imágenes PECs. Y así, ¿verdad? Entonces, y aquí, por aquí está esta intervención de integración sensorial. Entonces vean cómo, digamos que estas fueron como las más importantes, ¿verdad? Que ellos lograron detectar. Y vamos a ver un poquitito de brevemente, ¿verdad? Porque pues yo sé que tengo poquito tiempo, pero en cuanto básicamente a algunas diferencias, ¿verdad? Sabemos que el análisis de conducta aplicado o el ABA, ¿verdad? Tiene una evidencia sólida, ¿verdad? Se ha utilizado por muchos años. Sin embargo, pues ha sido criticado porque es muy rígido, ¿verdad? Tiene estas dimensiones, ¿verdad? Que se puede aplicar en diferentes ambientes, es muy sistemático, ¿verdad? Este niño, se establecen una serie de, digamos, de pautas, se establecen, digamos, objetivos y siempre que el niño responde positivamente, el niño va a recibir, ¿verdad? Un reforzador positivo y esos reforzadores positivos generalmente son pues o un sticker o una ficha, ¿verdad? Siempre es algo, un objeto, ¿verdad? Y se hace muy constante, ¿verdad? Y entonces, pues eso a través del tiempo, pues ha generado algunas controversias de personas adultas que recibieron el ABA y que decían, pues que fue muy duro para ellos porque era muy metódico, muy estructurado, ¿verdad? Sin embargo, pues ha tenido efectos positivos en aspectos como comunicación expresiva, habilidades sociales y habilidades de la vida diaria, ¿verdad? Entonces, como les digo, ahí sigue estando, ¿verdad? Y pues sí, como les digo, es bastante rígido y yo creo que ahora algunos de los otras intervenciones han salido, ¿verdad? Partiendo de este modelo, pero con una mayor flexibilidad, y más posibilidad de cambio, ¿verdad? A los modelos más rígidos. Y entonces, por ejemplo, nace que es el EIBI, ¿verdad? Que es una intervención conductual, temprana intensiva. Es basada también en este modelo, nada más que vean que acá se aplica desde los 2 añitos, ¿verdad? Hasta incluso los 6 años. En un artículo que revisé, se menciona incluso en niños menores de 2 años. Pero vean que es una aplicación bastante intensiva, ¿verdad? De 20 a 40 horas. También hay diferentes cursos en línea que uno puede realizar en cuanto a estas intervenciones, ¿verdad? El modelo también, como les digo, sigue en el ABA, pero vean que aquí fortalece habilidades del funcionamiento, eh, también refuerza mucho los comportamientos positivos, ¿verdad? Que esos comportamientos que son buenos en ese niño, no solamente nos enfocamos, ¿verdad? En algo que sea negativo para corregirlo, sino que también se potencializan esas acciones positivas y también favorece la reducción de comportamientos disruptivos como agresión y autolesiones, ¿verdad? Pero vean, como les digo, ¿verdad? Obviamente que acá intervienen mucho los profesionales y con el acompañamiento también de la familia. Uno de los que también ha cobrado como mucha, digamos, mucho auge es este modelo, ¿verdad? De intervención naturalista conductual basada en el desarrollo. Este, por sus siglas son el NDBI, ¿verdad? Y este modelo se menciona también, y ahorita van a ver un cuadro como uno de los modelos como más efectivos. ¿Por qué? Porque tiene varios aspectos. También deriva del ABA, ¿verdad? En donde también vamos a potencializar y a reforzar
los comportamientos positivos, a tratar de minimizar los comportamientos negativos, pero algo muy importante es, como dice acá, ¿verdad? Implica el control compartido entre el niño y el terapeuta. En el caso del ABA era muy dirigido por el profesional. Bueno, yo tuve la oportunidad hace bastantes añillos de ir a una escuela, ¿verdad? A un centro de ABA en Virginia, en Estados Unidos, y me acuerdo que sí, o sea, el modelo era bastante rígido, ¿verdad? Yo lo veía muy interesante porque los muchachos y los niños aprendían bastante, pero sí era, ¿verdad? Yo hago esto positivo y el reforzamiento inmediato, y era muy, bueno, la gente hablaba que es como muy robotizado porque es, ¿verdad? Es muy estructurado. Ya con estos modelos permiten que ya el niño intervenga un poco más y tome un poquito más de decisiones, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo bueno, ¿verdad? Porque sigue también, como dice acá, no solo el modelo conductual, sino que también modelos basados en el desarrollo. O sea, aquí también tomamos en cuenta las habilidades del desarrollo del niño, ¿verdad? Este, y nosotros, por ejemplo, si en nuestra seguridad social, ¿verdad? Si ahorita se los pongo, por ejemplo, el manual del primer nivel de atención, nosotros, ¿qué les recomendamos a los profesionales de salud? Bueno, ok, si el niño no está haciendo las habilidades, digamos, en el pretest, revisan el pretest de Denver o usan el test de Denver y ese niño, por ejemplo, no tiene su contacto visual, no está haciendo sonrisitas, ¿verdad? No se da vuelta. Bueno, entonces trabajemos en esas habilidades que el niño no tiene, pero que debería de tener para su edad, ¿verdad? Entonces nos enfocamos en ese desarrollo, ¿verdad? Que uno esperaría en el niño. Entonces, este modelo aplica eso, ¿verdad? Ya no está tan rígido, las acciones se implementan, como dice ahí, en el contexto natural para el niño y buscan reforzar cada conducta de forma natural a la propia conducta. Ya acá en este modelo ya no usamos la fichita, no usamos tanto ¿verdad? El sticker o el premio, digamos, qué sé yo, por eso les puse aquí que los confites, ¿verdad? Ya no usamos este tipo de reforzamiento, sino que acá, como ven en el dibujito, digamos, el niño está llegando, el niño saludó y entonces el profesor, ¿cuál es el reforzamiento? Bueno, también saludar al niño, decirle que cómo está, ¿verdad? Entonces, es sobre todo, ¿verdad? Utilizar reforzamientos más naturales, un abrazo, un beso, un saludo, ¿verdad? Choque la mano, no sé, qué sé yo, ¿verdad? Cantemos, leamos, ¿verdad? Etcétera. Entonces, bueno, es uno de los modelos que se está utilizando más. Y vean acá rápidamente algunas diferencias ya propiamente entre el ABI, el ABA y el NDBI, en donde vean que el ABA en el entorno es más estructurado, mientras que este NDBI es más naturalista, basado en rutinas, ¿verdad? Entonces vean cómo juegos, rutinas, ¿verdad? Promueven más ese entorno. La interacción acá, por ejemplo, forma de enseñanza, dice que aquí es un abordaje más repetitivo en el ABA y en el otro naturalista es más espontánea, centrada en el niño. El rol del terapeuta directivo y da instrucciones específicas en el ABA, en esta la guía que sigue el interés del niño, ¿verdad? Entonces vean qué interesante, ¿verdad? Objetivos, habilidades específicas aisladas. En el naturalista desarrollo integral, ven que se promueve más la comunicación, el juego, la socialización, ¿verdad? Aquí sí hay como objetivos más, como por ejemplo, no sé, aprenda a abrir el microondas y entonces, ¿cómo vamos a hacer ese paso para abrir el microondas y para conectar el microondas? O, ¿verdad? Motivación, ya les mencionaba el tipo de reforzadores, ¿verdad? Y acá vean que es importante nuevamente cómo hay una alta participación de la familia en el modelo naturalista. Y acá también en otro artículo dividen, digamos, los componentes de este modelo naturalista del desarrollo, componentes del desarrollo. Entonces acá se toma en cuenta el entorno, la enseñanza directa, el refuerzo, los componentes conductuales, seguir la secuencia del desarrollo, ¿verdad? Como les mencionaba, que acá promovemos esa secuencia, ¿verdad? Tomar en cuenta las habilidades del niño.
Nuevamente, si un niño tal vez de 6 añitos con TEA tiene una edad mental inferior, ¿verdad? Pues también eso lo tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad? Porque a veces podría ser que vayamos a exigirle a ese niño más de lo que sus habilidades maduracionales, ¿verdad? Tienen. Entonces ahí sí es importante tomar en cuenta la edad mental de ese niño. Muy bien. Otro de las intervenciones del sistema de comunicación por intercambio de imágenes, ¿verdad? Que conocemos, que se llaman los PECs. Y acá nada más para mencionarles, ¿verdad? Que pues existen tanto este modelo, ¿verdad? Que lo conocemos en muchas de nuestras escuelas, en donde la familia carga con este librito, ¿verdad? Con las diferentes secuencias de los pictogramas, y también pues hay algunas, ya hay algunas, ¿cómo se llama? Plataformas donde se descargan gratuitos, aplicaciones para el celular, para tablets, ¿verdad? Que se pueden utilizar. Favorecen, vean, la comunicación verbal y no verbal más rápido que los grupos control, ¿verdad? Entonces también a veces tenemos miedo a utilizar pictogramas porque queremos tal vez forzar a que ese niño hable, o pensamos que el uso de PECs nos va a retrasar en la comunicación verbal, y no es así, ¿verdad? Más bien esto puede favorecer incluso a reducir comportamientos disruptivos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya hay mucho en este sentido. Este, Esto nada más así a grandes rasgos, como vemos acá nuevamente los diferentes, digamos, intervenciones, como el, la intervención de comportamiento intensiva, que era la que les mencionaba, que era parecida al ABA, el PEX, el naturalista. Este es más como de juego. Y vean que también, o sea, hay ciertas, digamos, en algunos tienen efecto bajo, en otros son más favorables. Si ustedes ven aquí, el naturalista, el NDVI, es como el que tiene más impacto, digamos, en lenguaje, vamos a ver en comunicación social, pero vean acá que lo importante nuevamente es que nos estamos enfocando no tanto en los comportamientos principales del TEA, ¿verdad? Como el comportamiento restringido y repetitivo, sino que nos vamos más allá, vamos al funcionamiento, nuevamente, ¿verdad? A la parte del juego, la parte de funcionamiento social, de comunicación social y de lenguaje. Bueno, y habilidades de la vida diaria, ¿lo ven? Muy bien. Otro documento que también se los puedo facilitar es este documento europeo. Es muy interesante, también es un documento oficial en donde también hablan no solamente de las intervenciones, hablan del diagnóstico, hablan de los instrumentos para diagnóstico, comorbilidad, bueno, etcétera. Para efectos de esta presentación, pues yo me enfoqué nuevamente en intervenciones, y aquí este documento es más general, ¿verdad? No es tan específico como los otros artículos que les mencioné, en donde van estrategia o intervención por intervención, sino que ellos hablan de manera general, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mencionan que en la primera infancia, ¿verdad? Eh, Parte importante de lo que tenemos que hacer es la identificación, ¿verdad? Temprana de estas, ¿verdad? De las diferentes señales o signos de alarma, y nuevamente, ¿verdad? Como la disminución de la mirada, del contacto ocular, la disminución de los gestos, la parte de limitación en los intereses, ¿verdad? El procesamiento sensorial, el retraso en el lenguaje, etcétera. Pero también, ¿qué recomiendan? Como dicen, nada nuevo, pero es nuevamente, ¿verdad? Trabajar en las habilidades del desarrollo, cómo desde pequeñitos potenciar lo que el niño no haga, tratar de ayudarle, ¿verdad? Con la imitación, con la parte sensorial, con los sonidos, ¿verdad? Entonces, ellos, es lo que promueven. Y algo importante también, nuevamente, es que desde ese momento que nosotros estamos viendo signos de alerta, ¿verdad? Que tal vez no tenemos un diagnóstico específico, como decía por ahí la doctora Campos, ¿verdad? Que tenían ciertas características. Bueno, importantísimo, y ellos lo mencionan aquí, brindar una información adecuada a la familia, participar a la familia en el proceso de intervención, y que aquellas intervenciones que nosotros enseñemos, sea como psicóloga, como terapeuta,
como profesional sean replicables por los cuidadores, ¿verdad? Que si vamos a imprimir una hojita de intervención temprana o de estimulación, que la familia la entienda y pueda aplicarla en la casa, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, nuevamente, no quedarnos solo en lo que está, en lo que damos en una oficina. En la etapa escolar, básicamente se menciona en este documento la importancia, ¿verdad?, de ir fomentando un currículum educativo adecuado e individualizado, ¿verdad? O sea, tendemos ya no tanto, sí, aplicar nuevamente lo que es general, pero individualizar también según las necesidades del niño. Se menciona mucho sobre el enfoque en comunicación social, en adquisición de habilidades funcionales y prácticas. Vean, también aquí seguimos trabajando las habilidades de la vida diaria y se menciona que también, ¿verdad? Este aspecto de la tecnología con apoyos de aprendizaje visuales, y tecnología educativa puede ser útil, ¿verdad? Se menciona que sí, como sabemos, ¿verdad? Que si bien la tecnología puede contribuir, pues hay la excesiva dependencia a métodos de enseñanza computarizados podrían, digamos, repercutir negativamente en la interacción entre el docente y el niño, entre el docente, entre el niño y sus compañeritos, ¿verdad? Entonces hay que tener cautela, ¿verdad? Como dicen, ¿verdad? Todo en exceso es malo, ¿verdad? Pero sí se puede utilizar. Recientemente también en un congreso que anduve, tuve la oportunidad de utilizar este sistema, se llama bueno, ahí pueden accesar www.rehavista. Ellos tienen, claro, tienen unas tablets especiales. Eso es parecido, si conocen como al Toby, es una aplicación que es mediante el seguimiento ocular, ¿verdad? Entonces, a nosotros, bueno, nos ponían la pantalla al frente, ¿verdad? Y usted con la vista puede seleccionar, ¿verdad? Los pictogramas e irlos acomodando hasta formar la oración. A mí me costó, sinceramente, ¿verdad? Utilizarlo porque cuando uno no sabe dónde está el pictograma, entonces yo andaba por toda la pantalla buscando quiero y buscando, entonces hacía unos colochos, ¿verdad? Pero es interesante, claro, tienen como les digo, unas tablets especiales para eso, pero también tienen la app que uno la puede descargar en un sistema diferente a esas tablets. Bueno, pero todo esto son tecnologías para niños, obviamente que sea un niño que pueda seguir instrucciones, ¿verdad? Sobre todo la utilizan mucho en parálisis cerebral, ¿verdad? Pero también se plantea en autismo, ¿verdad? Pero tiene que ser un niño que pueda tener la capacidad de buscar, ¿verdad? En los pictogramas con su vista, ¿verdad? Y poder, ¿verdad? Obviamente que si el niño no tiene limitación en sus manitas, pues también puede utilizar la pantalla, ¿verdad? Y moverlos para hacer las oraciones. Pero bueno, todo esto puede facilitar la comunicación y la independencia. En cuanto a modificaciones ambientales, y Adelaida mencionó algo de la parte sensorial, yo no voy a entrar aquí en detalle en cuál intervención específica, ¿verdad? Que si el SOS Approach en alimentación, o sea, hay diferentes modelos, pero a manera general, ellos, en este artículo, en este documento, se menciona esto, que todas las modificaciones ambientales permiten optimizar la participación y el bienestar del niño con autismo, adaptando el entorno sensorial según las necesidades individuales, ¿verdad? Entonces, nuevamente, aplicado a la SIP, ok, en función y estructura, entonces, ¿cómo modificar para ayudarle en la parte de hipersensibilidad o hiposensibilidad sensorial? ¿Verdad? Eso va a depender de cada persona. Nuevamente, según las necesidades del niño. Actividad y participación, ¿verdad? ¿Cómo mejorar la interacción, el juego? Que si el niño no logra, por ejemplo, jugar con plastilina, ¿cómo podríamos buscar otra textura para que el niño participe? O si no logra tocar arena, ¿cómo iniciar ese proceso sensorial? ¿Verdad? Los factores ambientales, como vemos acá, cómo reducir estímulos auditivos, regulación de la iluminación en el aula. Puede hacer que el aula, por ejemplo, tenga fluorescentes
lentes de estos blancos y el niño no los aguanta. Entonces, cómo bajar un poco esa iluminación y poner tal vez una luz amarilla, cómo facilitar un espacio para la autorregulación, el niño que tal vez necesita por ratos ir a un área de la calma, ¿verdad? Materiales adaptados y rutinas visuales, ¿verdad? Entonces, todo esto va enmarcado dentro de esa modificación ambiental que nosotros, sin necesidad de ser tal vez expertos en digamos, en integración sensorial, podemos enseñarle a la familia y también fomentar su uso en escuela. Y obviamente la sensibilización, ¿verdad? Yo no lo dejo de lado, la sensibilización nuevamente de los educadores, de la familia, ¿verdad? Porque a veces queremos pretender que este niño, ¿verdad? Por ejemplo, llevarlo a un centro comercial y que aguante 3 horas en el centro comercial, ¿verdad? O sea, la familia también tiene que comprender las necesidades del niño. La adolescencia, finalmente, ¿verdad? Ellos fomentan la base ecológica y funcional, nuevamente, fomentar la independencia de este muchacho, trabajar en los gustos, en las preferencias, no es solamente imponerle, sino que irlo orientando, ¿verdad? Fomentar, dice que habilidades funcionales para la independencia y la participación social, y es importante que esas intervenciones sean individualizadas, nuevamente basadas en evidencia, culturalmente adaptadas, ¿verdad? Eso es muy importante, más sobre todo que pues nuestros países, ¿verdad? Cada vez tenemos personas de diferentes países, de diferentes áreas, ¿verdad? Hasta en nuestro mismo país, ¿verdad? No es lo mismo un niño que viva en Limón, a un niño que viva tal vez en Talamanca o en la zona de Cartago, ¿verdad? O sea, los gustos, las preferencias van a ser diferentes y que sean sostenidas por redes familiares, ¿verdad? Entonces, también se habla de una ventana para maximizar, ¿verdad? Que es la adolescencia, esa autonomía, y ahí hay un artículo bastante interesante. A manera general, en la parte también de adolescentes, también podríamos utilizar algunas de estas y vean nuevamente, ¿verdad? Los grupos de habilidades sociales y ahí ahí hay otros como el grupo, como las intervenciones peers, pero vea que son enfoques, ¿verdad? Y digamos, ¿cuál parte de la CIF puedo mejorar? Y bueno, parte de la evidencia científica, ¿verdad? Pero nuevamente, fomentar participación. Hay estudios de de algunos juegos, ¿verdad? De videojuegos que podrían ayudar, en funciones cognitivas y participación, nuevamente, ¿verdad? Siempre con cautela a este tema. Bueno, modelo Teach, que es muy, sobre todo para lo que es intervenciones a nivel ambiental, ¿verdad? Y cómo podemos adaptar el aula, para hacerla un aula más sensorial, ¿verdad? Más, digamos, más amigable, ¿verdad? Con las necesidades del niño. A nivel de nuestro país, ¿verdad? A nivel institucional, pues recientemente, ¿verdad? Bueno, en noviembre del 2024, el Ministerio de Educación publica esta que nos parece bastante bueno, este documento que es sobre apoyos educativos, una visión integral, y pues sí, es un acercamiento, ¿verdad? A mejorar la educación inclusiva y una educación intercultural, ¿verdad? Ellos también pretenden con esto, ¿verdad? Generar oportunidades de aprendizaje para la población estudiantil, ¿verdad? Siempre en el marco del respeto y la educación inclusiva. Entonces yo creo que se vienen haciendo esfuerzos, todavía falta mucho camino, ¿verdad? Y siempre nunca vamos a terminar, pero bueno, yo creo que esto puede ir orientando a los docentes, ¿verdad? Para ir encaminando, ¿verdad? Esa justamente, ¿verdad? Todas estas necesidades que el niño tiene, ¿verdad? Y cómo podemos ir aplicándolo en los centros educativos, ¿verdad? Para, pues, lograr mejores avances en los niños em, y mejorar la calidad de vida. A nivel de nuestra institución, a nivel de la caja, pues ya ustedes conocen, ¿verdad? Tenemos lo que es, empezando por lo más simple, que es el carnet de desarrollo, aunque bueno, es sumamente importante este documento, pero aquí desde ahí incluimos algunas de las signos de alerta en autismo y en parálisis cerebral. Entonces ya desde ahí también estamos propiciando que las familias pongan atención, pongan cuidado, ¿verdad? En el primer
primer nivel de atención que tienen el manual de atención del primer nivel, en donde también ahí incluimos planes de estimulación, nuevamente siguiendo esa línea del desarrollo, ese continuo, por lo menos para que a nivel de primer nivel comiencen las intervenciones, ¿verdad? Cuando logren, digamos, cuando están detectando algún signo de alarma. Los otros manuales, ¿verdad? Como es el manual, este es más viejito, del 2021 que habíamos trabajado, es un manual específico para diagnóstico temprano del espectro del autismo. Y otro que publicamos en el 2023 que es sobre trastornos de comportamiento. Ahí no nos enfocamos en el autismo, nos enfocamos en otros déficits, en otras alteraciones del comportamiento, pero nuevamente, ¿verdad? Tomando en cuenta de que hay una correlación y hay una comorbilidad, pues es importante también porque acá nosotros brindamos algunas estrategias de crianza positiva, de parentalidad positiva. Uno de los últimos que salió fue el lineamiento técnico, ¿verdad? Algunos de ustedes ya lo conocen o han participado, que es un lineamiento que se realizó junto con trabajo social de nuestra institución, en donde se plantean una serie, es todo un plan, ¿verdad? Muy bonito de estrategias para abordaje de alteraciones del comportamiento a nivel institucional, en donde se brinda, pues, se brinda fichas técnicas, material, bueno, es muy completo, ¿verdad? Para que pueda ser aplicado en todos los hospitales, centros de salud para trabajar con niños de la población, ¿verdad? Con trastorno del espectro del autismo y otras alteraciones del comportamiento. Entonces, esto va a ser también una puerta importante o otra intervención que podamos realizar dentro de nuestra institución. Algunos de los tratamientos, ¿verdad? Que pues todavía, o sea, se ha ido avanzando, pero todavía no hay una evidencia muy contundente, ¿verdad? Como el uso de probióticos, de la intervención en la de la microbiota. Sabemos que sí existe, ¿verdad? Un eje intestino-cerebro, como mencionaba el doctor, que puede haber un proceso inflamatorio a nivel cerebral. Sin embargo, ¿verdad? En algunas revisiones, todavía se mencionan que si bien han visto algunos efectos positivos, también se necesita todavía protocolos amplios, dosificación adecuadas, estudios longitudinales, estudios con mayor número de personas, ¿verdad? Para poder nosotros, digamos, replicar, ¿verdad? Lo que se ha obtenido, ¿verdad? De igual manera, los antifúngicos, la nistatina, ¿verdad? Todas estas, pues, hablan de pruebas, digamos, todavía no tan robustas, ¿verdad? Como les digo, y por eso es que esto puede, ¿verdad? Generar controversia, porque nuevamente, lo que tal vez para hoy no tiene suficiente prueba, puede ser que en 5 años, 3, 4, ya haya más robustez y podamos utilizarlo. Pero yo les menciono lo que he revisado, ¿verdad? A nivel de la literatura, igual con los suplementos. Y acá sí hay un tema interesante que son con la terapia de células madres. Les presento acá. Eh, Recientemente tuve la oportunidad de estar en una sesión con la doctora Iona Nova, que es una persona que ha investigado mucho, si se han leído artículos sobre parálisis cerebral. Ella había hecho una clasificación de lo que es bueno, lo que no es tan bueno y lo que no se debe utilizar en parálisis cerebral. Entonces se hace este semáforo. Lo que acá abajo el semáforo indica que la parte de las bolitas verdes es lo que es efectivo, el amarillo tiene efectividad, pero no tan fuerte como el verde, y lo rojo lo que no se utiliza. Y fue muy cuestionado este artículo, pero se ha utilizado o lo tenemos bastante en nuestras mentes de qué se usa y qué no.
En estas nuevas revisiones, pues ya se incluyen las células de cordón umbilical. Ella presenta en este congreso un artículo, o sea, un estudio muy interesante de cómo detrás de todo, de todos estos insultos cerebrales, ¿verdad? Que hay en los niños con parálisis, pues hay un efecto, digamos, de las células de cordón umbilical como antiinflamatorio, efecto trófico y de reparación endógena a nivel cerebral. Entonces, han tenido buenos efectos a nivel de la parálisis cerebral, y están todavía en eso, ¿verdad? Ya, trabajando en esa línea. Pero interesantemente, ¿verdad? Están estudiando, se los traigo nada más, ¿verdad? Para que sepan que están en este momento en un estudio de fase 2, randomizado, doble ciego, con niños dentro del espectro del autismo, en donde la meta de ellos es tener alrededor de 300 personas, edades entre los 4 y 11 años, con un coeficiente mayor a 70. ¿Y qué es lo que quieren medir, verdad? Medir principalmente con la utilización de células de cordón umbilical, ver si hay mejoría en el funcionamiento adaptativo mediante el Vineland, y también van a medir aspectos como el electroencefalograma, seguimiento ocular, una herramienta que se llama Clinical Global, ¿verdad? Cómo ha mejorado la calidad de la persona de salud, y el inventario de conductas adaptativas. Ellos lo que mencionan nuevamente es que también en estos niños, en algunos se ha corroborado que pues factores, ¿verdad? Ambientales o, ¿verdad? Lo que mencionaba el doctor, que si hubo alguna alteración a nivel prenatal, o sea, que detrás de todo eso siempre puede haber en algunos niños con autismo este componente inflamatorio, y que la célula de cordón umbilical viene a producir este efecto antiinflamatorio y entonces reducir la sintomatología, que es parecido con lo que se menciona del eje intestino, ¿verdad? Cerebro. Pero bueno. Son situaciones emergentes, no vamos a ir corriendo y decir ya vayan y pongan células de cordón. Estos son estudios demasiado serios, demasiado cuidadosos, ¿verdad? Entonces, pues hay que tomarlos con mucho cuidado, ¿verdad? Y esperar, ¿verdad? A futuro los resultados que estas personas puedan tener de estos estudios. Otras intervenciones, nada más se lo menciono, que se está trabajando es en terapia génica, ¿verdad? Y vean cómo del lado izquierdo son una serie de genes que están relacionados con autismo, y cómo se presenta el tipo de mutación y posible intervención genética, ¿verdad? Entonces hay diferentes tipos de restauración sináptica, terapia de vectores, o sea, todo eso son intervenciones que a futuro podrían repercutir, ¿verdad?, en áreas del neurodesarrollo. Acá, por ejemplo, vemos, digamos, se ha asociado que, digamos, estos niños tienen autismo, los que están aquí, pero digamos, si tenemos una variante, qué sé yo, del autismo, dicen el P gen, digamos, aquí en el P, va a tener, digamos, aquí y acá, tenemos la edad para caminar. Entonces, dependiendo del gen que está afectado, puede hacer que este niño tenga mayor retraso motor y o menos retraso motor, ¿verdad? Acá en la parte inferior, según el gen que está afectado en el PEA, puede hacer que tenga un coeficiente intelectual mejor y otros con más discapacidad, ¿verdad? Entonces, vean cómo, digamos, estas variantes genéticas podrían decirnos, mira, este chiquito tiene autismo, pero tiene este gen, entonces ya yo sé que este niño va a tener, ¿verdad? Podría anticiparnos a que tiene más retraso motor o más problemas de comunicación. Entonces, ahí la terapia génica iría hacia eso, ¿verdad? A cómo mejorar las diferentes habilidades. Pero bueno, eso se los dejo ahí nada más porque me parece, ¿verdad? Sí, que son aspectos que es importante conocer, no es que los vamos a aplicar ya, pero es importante conocerlos. Muy bien, ya como reflexiones, ¿verdad? Siempre recordar que la CIF como pilar de enfoque centrado en la familia, que la ciencia y las intervenciones evolucionan, ¿verdad? Entonces, todo es un continuo, y por eso tenemos que estar leyendo y formándonos. Es que no se nos olvide que las intervenciones
todo niño con alteraciones del neurodesarrollo, esto va, es a lo largo de la vida, ¿verdad? En el autismo es un ciclo, ¿verdad? Y como decía el doctor, no se va a quitar el autismo en la adolescencia y con base a cada etapa tenemos que ir mirando qué aspectos tenemos que ir reforzando, ¿verdad? Y evaluar y con cautela, ¿verdad? Aquellas terapias, ¿verdad? Que todavía tal vez no tengan una evidencia muy contundente, ¿verdad? Para no, pues, más bien caer en tal vez en alguna iatrogenia o en alguna expectativa falsa que podamos darle a las familias.